Una vez que hemos definido ya todos los parámetros básicos para establecer nuestro plan de negocio de activos mm, inmobiliarios en renta, ahora vamos a empezar a interpretar los resultados que nos proporciona el programa InmoAlquiler. Hemos partido en principio de unos parámetros básicos del plan de incrementos de precios, dividendos anuales a repartir, etcétera. Hemos definido los edificios y los usos en los que están incluidos cada uno de esos activos y hemos definido esos activos en cuanto a número de unidades iguales, renta esperada, posibilidades de vender anticipadamente o no, y costes de titularidad, costes de explotación eventualmente, etc. Ahora lo que tenemos que ver es qué resultados nos proporciona el programa en cuanto a lo que nosotros estamos esperando de renta. En principio nosotros tendríamos una serie de activos que habríamos definido de diversas tipologías y usos, viviendas de un tipo y de otro, hoteles, apartamentos turísticos, oficinas, etc. Cada uno de los cuales pues tendría una serie, un detalle de forma de adquisición en el momento y el momento en el que se va a adquirir o está ya adquirido, la renta esperada el primer año, si hay previsiones de venta anticipada y sus costes. Bien, entonces ahora de lo que se trata es, repito, de ver los resultados. De cada uno de esos activos nosotros vamos a tener, de cada uno de todos estos, pues primero veríamos una ficha del activo que nos daría un resumen a grandes rasgos de, de su definición y de los ingresos esperados. Tendríamos para cada uno de esos activos pues su nombre, una descripción y el número de unidades que hay, ubicación en Baleares, cuándo vamos a comenzar a ponerlo en explotación, la superficie total de los activos y por lo tanto obtendríamos la superficie media de cada una de estas viviendas en este caso, y tendríamos que ver cuándo lo vamos a poner en explotación. Aquí sería el inicio del plan de negocio, pero cuándo ponemos en explotación el activo y la forma en que lo vamos a adquirir. En este caso pensamos comprarlo con IVA, o sea, comprarlo a un particular que al tratarse de viviendas pues es un IVA no recuperable, sería un gasto más. Entonces tendríamos, ya digo, estoy hablando de resultados una vez que hemos metido todos los datos. Pues su valoración contable en total y en función del número de unidades, pues por unidad, en este caso serían, estimamos 125.000 euros por vivienda de media, que dividimos a efectos de amortizaciones contables entre el valor del suelo y el valor del edificio. Esto proveniente también de datos que dimos, y si no hay información, pues se toma un tercio aproximadamente. La hipoteca que se imputa a este activo que está dentro de un edificio que tiene una carga hipotecaria, pues es de este importe, con este tipo de interés y a 20 años. Y al final del periodo de estudio, que sería 2030, pues hemos estimado un valor residual de ese edificio. Esto sería en cuanto a su valoración inicial y en el futuro. En cuanto a ingresos, pues tendríamos, al tratarse de viviendas no habría IVA, tendríamos este ingreso que le dimos de 650 euros al mes, que anualmente sería esta cantidad en todas las unidades. Esto en el caso de 100% de ocupación, pero como hemos establecido para ese edificio que está situado en una determinada zona, que la ocupación media sea del 85%, pues nuestros ingresos serían estos y ya por vivienda tendríamos estos ingresos anuales. Además, precisamente en este caso, estimamos hacer una venta anticipada de ese activo en el año 2001, que sería el quinto año de explotación. Vamos a vender el 80% a un valor medio de 150.000 euros. El valor inicial era 125.000.
Entonces, hemos supuesto pues, que eso va a ser un incremento y vamos a estimar que vamos a ofertar un 25% de descuento sobre este precio de las rentas percibidas. Por lo tanto, en totales, pues tendríamos el valor global de ese 80% de las viviendas de este activo, con este descuento, pues nos daría este total. Y esto sería un 12,9% de incremento sobre el valor inicial. VIN es el valor inicial. Bien, ¿qué costes tiene este activo? Pues los costes por titularidad que hemos establecido nosotros serían unos gastos generales de la empresa, que hemos establecido a nivel global, gastos de comunidad de propietarios, 35 euros al mes, aquí nos daría el total, gastos de seguro, otros gastos en general. Hemos establecido también un periodo de rotación del activo, o sea, cada cuántos años vamos a volver a hacer un alquiler, en estos casos sería cada 2 años, y si hemos supuesto que cada vez que vamos a alquilar pues nos va a costar una mensualidad de alquiler, pues en base a esto de que hay un alquiler cada 2 años, bueno, pues sale un 4,9% de los ingresos y unos impuestos locales en euros por año de esta cantidad. Entonces tendríamos que los costes totales son de 28.964 euros, 1.600 por vivienda. En este caso no tendremos otros costes de explotación, puesto que simplemente nos vamos a limitar a alquilar el edificio. Si tuviéramos costes de explotación, pues aquí los determinaríamos e igualmente obtendríamos unos totales y unos gastos por unitario por vivienda. En este caso, además, como vamos a comprar el edificio en el año 2017, pues vamos a tener unos costes de primer establecimiento, que serían la constitución de la hipoteca. En el momento de la compra hemos supuesto que vamos a pedir una hipoteca para comprar el edificio, pues habrá una constitución de hipoteca. En la propia escritura de compraventa va a haber, porque así hemos establecido que se lo vamos a comprar a una sociedad, pues habrá unos costes de IVA no recuperable y porque se entiende que es una primera transmisión, y también podría haber unos costes en el caso de que estuviéramos en explotación, si éramos este activo en explotación, pues habría unos costes de acondicionamiento inicial, de enseres, etc. Con lo cual tendríamos unos costes totales y por vivienda. Estos se imputan solamente al primer año de la explotación, porque son al año de la compra del activo. Como el primer año de la compra del activo puede haber estos gastos extraordinarios que sumados estos 240.000 euros a los costes habituales de 28 nos desvirtúen o nos hagan pensar que vamos a tener unos costes más grandes de los que tenemos, a efectos de saber qué tal va siendo nuestro negocio, lo que nosotros hemos pensado es hacer las cuentas, digamos, sobre el segundo año de explotación, en el que ya solamente va a haber los gastos habituales que se van a dar todos los años y los vamos a dotar, los vamos a incrementar con el IPC correspondiente. Entonces, aquí haríamos una primera cuenta de rentabilidad bruta, dividiríamos los ingresos por el valor inicial, bueno, estos serían los ingresos en total de ese segundo año de explotación, que supondrían un 5,38 del valor inicial del edificio. Estos porcentajes es para tener una idea de cuál es la renta que vamos a recibir en función de la valoración, ¿no? Le descontaríamos los gastos y tendríamos una renta neta. Pero que es pues un 4% del valor inicial, no está mal. Pero realmente en los casos de activos en alquiler que están gravados con una hipoteca, es de gran importancia el coste hipotecario, la amortización de intereses y capital. Entonces, sobre esta renta neta descontamos la cuota de hipoteca correspondiente al año y nos queda una renta, vamos a decir, financiera, que sería los ingresos netos menos los gastos financieros.
Esto es otro parámetro, ya 1,62 del valor inicial, que nos tiene que dar una idea sobre el interés o no de este activo que se pone en alquiler. Esto sería el segundo año de explotación. Si sumamos todos los años de explotación, pues acabamos obteniendo una totalización de datos. Igualmente, pues tendríamos, en este caso además, nos encontramos con que va a haber unos ingresos extraordinarios a partir del quinto año, con lo cual tendríamos no solamente nuestros 120.000 euros durante 5 años, sino además la venta en 5 años a partir de la adquisición, con lo cual tendríamos unos ingresos importantes de alquiler y venta, otros gastos, no solamente de rentas, sino de amortización de la capital de la hipoteca correspondiente. Y entonces tendríamos unos ingresos netos totales y una amortización de hipoteca. ¿De dónde sale toda esta información? Bueno, toda esta información sale de un cuadro de explotación que se da mes por mes y que nos permite obtener estas totalizaciones. Pero este primer documento, la ficha del activo, nos sirve para dar un primer vistazo a un vistazo general a ese activo en concreto, su valoración, sus ingresos esperados, tanto, digamos, habituales por renta o por venta anticipada, los costes por titularidad o por explotación o los de adquisición o primer establecimiento y las rentas iniciales que vamos a percibir. Aquí tendríamos que pararnos a reflexionar sobre, pues si la renta neta es adecuada, la renta una vez cubiertos los costes hipotecarios, pues supone unos ingresos que nos puedan convenir, etc. No olvidemos una cosa, nosotros estamos estableciendo un plan de negocio para todos los activos inmobiliarios, pero tenemos que estudiar el plan de negocio de una manera conjunta, pero también individualizada. El detalle de todos estos importes se puede ver más claramente volviendo a la ficha, en el cuadro de explotación del activo. El cuadro de explotación del activo nos va a proporcionar, bien, en primer lugar, en una primera parte, la parte superior, repite de alguna manera todos los datos de la ficha, pues el valor del activo, el valor residual, los ingresos con este porcentaje de ocupación, los costes totales, detallando entre los que son sin personal y los de personal, los costes de constitución de la hipoteca, etc. Aquí, pues descripción igual que estaba en la ficha del activo, digamos, para que el documento del cuadro de explotación pueda ser legible individualmente. Aquí establecemos los valores de hipoteca, los ingresos, si hay venta anticipada o no y cuáles son sus características. Y hay un primer detalle de rentabilidad que es lo mismo que aparecía en el cuadro del activo. Pero esta información se genera a partir del establecimiento del plan de negocio año por año. Nosotros aquí, a nivel, fijándonos únicamente en este activo en concreto, en las viviendas de tipo A hasta 75 metros cuadrados de la residencial La Gaviota, vamos a establecer cuáles son sus ingresos y sus gastos como una especie de cuenta de resultados únicamente sobre este activo. Entonces aquí tendríamos para cada uno de los años el porcentaje de ocupación del edificio, el IPC que hemos establecido, que en nuestros datos generales pues habíamos dicho que sería un 0,75 los 3 primeros años y un 1,5 los siguientes, en fin, lo que hubiéramos establecido. Ese IPC global acumulado se iría contemplando aquí como cálculo. Y entonces tendríamos los ingresos. Estos ingresos los vamos a determinar a efectos posteriormente cada activo
tiene este cuadro de explotación, y lo que nosotros vamos a querer ver también es el conjunto de la explotación de todos los activos, con lo cual lo que haremos será sumar todos estos cuadros de explotación. Y por lo tanto, a efectos de ingresos, nosotros vamos a contemplar que los ingresos por rentas o por venta anticipada vienen, digamos, por 4 tipos. Los que son rentas de vivienda, es decir, que no tienen IVA, los que son rentas de actividades con el IVA reducido, que sería únicamente, en principio, los contratos de alquiler con opción a compra de viviendas, y las rentas de activos que van a través de IVA normal, que sería pues cualquier tipo comercial, oficinas, centros comerciales, etc. El IVA reducido también se aplicaría a las habitaciones de hotel, si no me estoy equivocando. Y otro tipo de ingreso sería el de la venta parcial de este activo en concreto. Esto que a este nivel de este activo pues parece un poco deslavazado. Cuando lo sumemos todos los activos, sí que nos va a interesar saber cuáles son los ingresos que vamos a tener por ventas, cuáles son los ingresos de viviendas, cuántos son los ingresos con IVA al 10% o con IVA al 21%, de manera que nos conviene, digamos, hacer este desglose aquí, para poder conocer y tener claro cuáles son los ingresos y en concepto de qué que se van a producir. Bueno, de cada uno de esos años tendríamos los ingresos correspondientes y tendríamos unos gastos. En cada año, pues los costes de titularidad que se irían incrementando con el IPC, al igual que los ingresos, los gastos generales, los impuestos, etc. Aquí hemos concentrado todos los costes que poníamos en la ficha del activo del primer año, pues los hemos concentrado a efectos de poder verlos de una manera, bueno, de un vistazo, ¿no? Por los conceptos importantes que nos afectan. Gastos generales, costes de explotación, costes de personal, impuestos, impuestos de adquisición del activo, etc. Tendríamos, por diferencia entre ingresos y gastos, pues tendríamos el saldo de explotación. En el primer año, en este caso, como vamos a comprar el activo, no lo tenemos en existencia, sino que lo vamos a comprar, vamos a tener unos gastos importantes de adquisición del activo, de constitución de hipoteca, etc. Y entonces tendríamos el primer año, en este activo en concreto, unas pérdidas que obviamente cuando veamos el conjunto de la operación pues tendremos que compensar con aportación de capital, como es natural. Bien, y aquí tendríamos el EBITDA de este activo como ingresos menos gastos. Bien, este cuadro nos sirve para determinar cuáles son esos ingresos de ese activo en concreto, y sumado todos estos cuadros de explotación nos daría el cuadro de explotación general.